Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes estudiando aquí las Sagradas Escrituras. Acompáñanos durante este programa. El tema de hoy es la adoración en el gran conflicto, importancia, relación con la creación y la coacción. No se pierda ningún detalle. En mesa de trabajo tenemos al pastor Argenil, que nos viene acompañando aquí semana tras semana. Tenemos también a un invitado especial, el pastor Kevin Mendoza, que es un gusto que vuelva a repetir sesión. Y vía remota tenemos al profesor Mario Tapias, que no lo vamos a dejar escapar. Hoy podríamos iniciar hablando de la adoración desde el Apocalipsis. En Apocalipsis 14:7 encontramos: decían a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y en Apocalipsis 13:4 volvemos a encontrar la adoración, ya en otro sentido. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y encontramos la adoración en el centro del conflicto. Pastor Argenil, ¿por qué la adoración es tan importante? Sí, es supremamente importante saber a quién es que vamos a adorar. El conflicto inició en el cielo justamente por la adoración. Ese gran conflicto, Satanás quería que él fuese adorado en vez de Jesús, que era como un arcángel, que era como menor que él. Él era el querubín grande y protector. Él quería la adoración. Y cuando el Señor baja a esta tierra y hace la creación tan hermosa de este planeta, en Génesis 1 viene explicadito día por día qué fue lo que Dios hizo. Pero al finalizar, Él dio la clave de la adoración en este mundo y en el universo. El versículo 31 del capítulo 1 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero no se quedó ahí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿A quién había que adorar? ¿Cómo había que adorar? El Señor separó del cronos, del tiempo, un día especial para la adoración, porque Él es el creador de todo cuanto existe. El Señor ya sabía por qué lo hizo así, que el conflicto a través de las edades iba a ser acerca de la adoración. ¿A quién vamos a adorar y cómo lo vamos a hacer? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué es tan importante resaltar el Creador? Bueno, hay varias razones por las cuales el papel de Dios como creador le hace merecedor de la adoración. Lo primero es que le da los derechos de propiedad, ¿cierto? El que crea tiene derechos de propiedad sobre su creación. Lo segundo es que el creador conoce el propósito de su creación, la razón de ser, cómo funciona su creación, mejor que la misma creación, porque la creación es inconsciente de muchos procesos. Entonces, como creador tiene derecho por propiedad, pero también por el conocimiento de la funcionalidad. Entonces, la adoración es ese reconocimiento de que Él nos hizo, somos su obra, pero también esa confianza de que Él sabe
mejor que nosotros cómo funcionamos y qué nos puede hacer felices y qué nos puede hacer llevar una existencia plena. Profesor Mario, ¿podríamos decir que fuimos creados para adorar? Bueno, básicamente nosotros fuimos creados para tener relaciones de vínculo afectivo. La adoración es un proceso que se da después, porque hace parte del resultado de cómo nosotros construimos esa relación afectiva con Dios. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría también mencionar algo que considero que es muy importante, y es que la palabra que aparece allí, temed a Dios y dadle gloria, pues son dos palabras griegas interesantes. La primera es fobeo, que nosotros la asociamos con fobia, pero no vamos a pensar en la fobia tal y como de la estructura semántica contemporánea la entendemos. Este temor tiene que también que ver con respeto, con aproximación, con interés. Y la segunda es doxa, de donde viene la palabra doxología, e implica que nosotros podemos adorar a Dios. Pero ojo que esa palabra doxa también tiene su raíz en el hebreo, y la palabra es kabot. Y la palabra kabot nosotros la traducimos usualmente gloria, pero a decir verdad, la palabra kabot significa original y literalmente peso, aquello que tiene peso, que es pesado. Entonces, desde esa perspectiva, podemos entender que el texto lo que nos invita a nosotros es construir una relación donde eventualmente lo que sucede es que hay un temor, una cercanía, un temor a perder, un temor reverente, un temor respetuoso, no de pánico ni terror. Y segundo, a que construyamos una relación desde la doxa griega y el kabot hebreo, que es una relación de peso, de estructura suficientemente fundamentada para que pueda darnos a nosotros elementos para enfrentar las dificultades. La creación, podríamos decir que es fundamental, está en el centro, es el origen, es el comienzo. ¿Creen ustedes que hubo una estrategia paralela para desvirtuar a ese Dios creador? Sí, y particularmente desde los años 1800 para acá, esa estrategia fue la evolución. Y la evolución pues tiene unas implicaciones gravísimas que la mayoría de la gente que profesa creerla no entiende, pero que están allí. O sea, si usted es evolucionista, eso tiene unas consecuencias sobre su ética, sobre su concepción del mundo, que no es tan simple como algunos piensan. Por ejemplo, Nietzsche, el filósofo ateo del siglo XX, él decía que sin cristianismo y sin creación no existe legitimidad para los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen su origen en la creencia de que venimos de Dios y fuimos hechos por Dios y por lo tanto tenemos una dignidad. Pero si Dios no nos hizo, entonces no hay dignidad en el ser humano. Y entonces luego, ¿por qué asombrarnos, escandalizarnos o protestar porque el fuerte explote al débil? Si eso es parte de la naturaleza y es parte de la evolución. ¿Por qué lamentarnos de que haya una competencia voraz y destructora, de que haya engaño, de que haya guerras? Y eso es lo que se ve en la naturaleza y eso es lo que ha producido progreso en las especies. Sin el fundamento de la creación, nos quedamos sin base para decir que el ser humano tiene un valor y una dignidad intrínseca, y sin creación nos quedamos sin fundamento para pensar que los más vulnerables de la sociedad tienen también derechos. Y eso lo entendieron muy bien todos los que han profundizado en este tema, como el mismo Nietzsche decía: oye, ¿yo por qué tengo que ayudar a los más débiles? Si es que ayudar a los más débiles de la sociedad pues genera un desgaste. Entonces, ¿por qué ayudarlos? ¿Por qué no mejor eliminarlos? Si al fin de cuentas de eso se trata la evolución, de la sobrevivencia del más fuerte y del más rápido para adaptarse. Entonces, la gente debe entender que si se propone o dice ser evolucionista, eso tiene unas implicaciones sobre la ética, sobre la moral, sobre la concepción política, que son sumamente delicadas y graves. Entonces podríamos decir que esa estrategia alterna para desviar
la atención sobre la verdad de la creación, esa estrategia que conocemos como la evolución, pues está trayendo ya unas consecuencias también sobre la manera como la gente ve a su prójimo y cómo ve la vida. A propósito de lo que menciona el pastor Kevin, que me parece genial que lo traiga a colación aquí a nuestro tema que estamos tratando el día de hoy, pues cuando hablamos de la tesis evolutiva, estamos hablando de una tesis que en principio nos habla a nosotros de un comienzo común, aunque últimamente ha hecho algunos cambios con algo que se llama el equilibrio puntuado, pero eventualmente la tesis básicamente parte de allí, que nosotros provenimos de una célula primordial o primigenia y que, por supuesto, tenemos antecesores o ancestros comunes. Entonces, en el orden de lo que nos expone el pastor Kevin, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a ponerlo de manera presuntiva, entre un cavernícola de hace 100.000 o 150.000 años, quien utilizaba la selección natural? La selección natural es la parte específica de la evolución que habla que son los organismos más fuertes los que pueden sobrevivir, sea por estructura biológica o por decisión o determinación, como este cavernícola hipotético. Ve una hembra que está en una cueva, ya tiene una manada de chiquitos, pero tiene un macho. Él va y mata al macho y mata a los chiquitos para aparearse con la hembra. A la luz nuestra hoy día, eso es un exabrupto. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Es homicidio, es asesinato. Si nuestra postura de la ética, tal como la entendemos hoy día, quisiese provenir de la tesis evolutiva, sería absolutamente imposible, a decir verdad, poder explicar en qué momento ese ente cavernícola o ser que utilizaba la selección natural para perpetuar sus genes se volvió un ser ético y conductualmente correcto. La mejor tesis que explica por qué nosotros actuamos como actuamos, así nos cueste trabajo o a algunos les incomode, es metafísica. Es la tesis bíblica de un Dios que propone sus leyes y que manifiesta su carácter y que nos dice, en nuestras conciencias inclusive, lo que es correcto y lo que no lo es, porque Él es el que establece los límites. Entonces, esta es la gran contradicción de nuestro tiempo, que al aceptar la evolución implicamos que el ser humano es un animal como cualquier otro animal, pero luego le exigimos que se porte de una forma distinta a los animales. Es una contradicción absoluta. La única razón válida para pedirle al ser humano un comportamiento superior a los animales es asumir que él tiene una identidad superior, diferente, porque vino de la creación a imagen y semejanza de Dios. Entonces me parece muy importante recordar eso y insistir. Los padres fundadores de Estados Unidos lo entendieron muy bien, por eso en su declaración de independencia empezaron diciendo: nosotros sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados, ojo a la palabra, creados, iguales, o sea, sin creación no hay noción de igualdad, de equidad, y son dotados por su creador. Otra vez, mire cómo está en todo, en el entramado conceptual de la noción de derecho americana está el concepto de la creación, y están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, fue precisamente porque estos padres fundadores tenían una noción bíblica cristiana que entendieron que todos los hombres tenemos una dignidad de igualdad. Pero si usted quita la creación de esa configuración, de esa ecuación, entonces no hay razón para sostener que los seres humanos somos iguales. Hablarás palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Pastor, el sábado hace parte de este problema de la oración también. Sí. El mensaje de los tres ángeles tiene esa partecita tan linda, tan importante, donde dice que adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en Apocalipsis 14:7
hablando de la exaltación del Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Desde la creación, lo dije hace un ratico, el Señor termina los días de la creación y le faltaba el séptimo. Y de una vez colocó el séptimo y lo bendijo y lo santificó y lo reposó. Las tres cosas. Para que a partir de ahí la raza humana tuviera en mente que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Ahora, el enemigo de Dios tiene ira contra el sábado, contra la santa ley de Dios, porque él sabe que si la gente hubiese seguido guardando el sábado común y corriente, no hubiese entrado la evolución. Una de las tremendas estrategias de Satanás es atacar el sello del Dios vivo, que es el sábado. Sí, a mí me gustaría acompañar lo que el pastor está diciendo con el hecho de resaltar la belleza del sábado. Es impresionante, ese mandamiento tiene una sabiduría admirable y la manera como está expresada en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 en adelante tiene unas singularidades impresionantes. Está en el centro de la ley, es el mandamiento más extenso, el que contiene el nombre de Dios, su jurisprudencia, etc. Pero también mire cómo se relaciona con los seres humanos. Es el mandamiento que pone, por decirlo con unas palabras modernas, el principio de equidad de género. Porque dice que no harás en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, y luego ni tu hija. O sea, no es un privilegio de los hombres solamente descansar y adorar. Y eso para nosotros puede ser un grito de sentido común, algo normal, pero en esa época, en una sociedad tan, digamos, comillas, machista, que la mujer tuviera el mismo privilegio de adoración que el hombre, era algo revolucionario, era algo innovador. Y luego dicen, no solo tu hijo y tu hija tienen que descansar, o sea, no es que los hombres se van a recostar en las mujeres, no, la mujer también tiene derecho a descansar. Y luego dice la sierva. El siervo, pero también la sierva se toma la molestia de vindicar a las mujeres, de vindicar la feminidad y decir ellas tienen derecho a descansar y las pone en igualdad con los hombres en adoración el mismo día. Y luego también precisamente establece el principio de un recordatorio de igualdad entre amos y patrones. O sea, el sábado no es solo para los patrones. El sábado también es un día de descanso y de adoración para los empleados. Es como estarles recordando, aunque hay esa relación, ¿cierto? Esa relación contractual de patrón y trabajador, en el fondo siguen siendo iguales delante de Dios y los dos tienen derecho a descansar y el patrón tiene el deber de garantizarle el descanso y la participación en la adoración a su empleado. Entonces también está allí un principio de derecho internacional en el mandamiento del sábado, porque es un mandamiento que dice ni tu extranjero, o sea, tampoco vaya a explotar el extranjero. El sábado también es un privilegio del que usted tiene que garantizar que el extranjero pueda gozar, como diciendo el extranjero y el nacional tienen el mismo derecho a adorar al mismo Dios y participar del mismo reposo. Y como si eso fuera poco, es que el sábado es Dios mío, si nosotros entendiéramos y guardáramos el sábado como es, ¿no? Como si eso fuera poco, está también allí una noción de cuidado de los animales, porque dice que ni tu buey ni tu asno, o sea, el Señor quiso, digamos, encapsular a toda la creación en esa experiencia de adoración y hasta tuvo la consideración de decir los animalitos ese día también tienen que reposar, también tienen que descansar. Y como si eso fuera poquito, entonces el sábado también tiene una fuerza, es como el mandamiento del sábado, vamos a decir,
Estructuralmente es como una cascada, ¿cierto? Viene una cascada, pum, y cae en un punto, pero luego se riega hacia todos los demás, pero cae en un punto, tiene una fuerza que cae sobre alguien. Cuando usted lee el mandamiento del sábado, el sábado es súper especial y tiene una de sus distinciones de los otros mandamientos es que cae sobre una persona. Llega a todas, las afecta, el hijo, la hija, el siervo, la sierva, el extranjero, el animal, pero le cae a una persona de forma especial, al padre de familia. Es un mandamiento redactado para el padre de familia. Le dice ni tú. ¿Y quién es ese tú? Ni tu hijo, ni tu hija. ¿De quién está hablando ahí, pastor? Está hablando del padre, está protegiendo a la familia y está diciéndole a los padres, ustedes deben tener la autoridad moral de convocar a su familia a la adoración. Qué bellísimo es el mandamiento del sábado. Profe Mario, el atentado al sábado no solamente era la adoración, sino también a romper un vínculo. Bueno, claramente el asunto del sábado es bastante interesante. Tiene muchos componentes interesantísimos cuando nos acercamos al concepto de lo que es el descanso desde la perspectiva hebraica y tal como lo entendemos o intentamos entenderlo en Éxodo. Ahora, cuando atentamos o cuando se atenta contra el mandamiento del sábado, lo que estamos tratando de hacer lamentablemente es desconociendo la jurisdicción de Dios. Un Dios que establece en ese mandamiento de manera interna que Él tiene la hegemonía, el gobierno, los cuidados tan interesantes que ha presentado, por ejemplo, el pastor Kevin, que nos ha compartido en este momento. Y definitivamente nos da pistas interesantes para que lo podamos conectar desde la tradición interpretativa adventista con lo que nos habla a nosotros el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, cuando nos habla de una marca misteriosa que es puesta en la mano, pero también en la frente. Yo quisiera hacer una acotación respecto a ello, Mauricio, amigos que nos acompañan el día de hoy. Que quiero que noten lo que nos dice a nosotros el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 hasta el 3. Quiero que notemos un paralelo que es importante tener en cuenta. Dice, corrijo, Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está el componente vincular afectivo, pero también conceptual. Y ahora viene lo que es la recomendación, que también es vinculante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa palabra corazón allí realmente tiene que ver con los intestinos, con los riñones, como lo entendían eventualmente en la antigüedad. Hoy le decimos corazón de manera metafórica. Y las repetirás a tus hijos. Las mismas ideas, Pastor Kevin, que usted nos estaba presentando, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Interesante, ¿no? El vínculo que tiene que estar presente constantemente. Y ahora viene lo siguiente. Noten que todos los versículos del 4 al 7 son vinculantes por excelencia, tienen que ver con relación afectiva. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, tu frente. Noten, mano, frente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todos los elementos circundantes deberían ser estimulativos para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vale la pena aclarar que el versículo 4 no está relativamente puesto en modo imperativo. Se nos está hablando realmente de algo que quizás pueda ser entendido desde la estructura del texto hebreo como algo que sucederá. Es decir, llegarás a amar a Jehová tu Dios en todo tu corazón. ¿Y cómo lo llegarás a amar? Cuando practiques una vincularidad intencional todo el tiempo. Ahora noten, luego dice que lo deben atar en su mano y como frontal entre sus ojos. Pero noten lo que hace la bestia. Nos dice a nosotros el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 y 17, que esta bestia hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, si notan la similitud contextual interesante, pobres, libres y esclavos. Curioso, Pastor Kevin, como usted nos mencionaba, cómo está la estructura del mandamiento.
que se les pusiese una marca en la mano y en la frente. Tal como nos dice a nosotros Deuteronomio que había que construir el vínculo afectivo espiritual con Dios, la promesa de que llegaríamos a amarlo era mano-frente, la marca de la bestia también es mano-frente, porque tiene que ver todo, no solamente con un día literal de 24 horas, que eventualmente está puesto en el marco o en el centro del problema desde la tradición interpretativa del adventismo, que vale la pena aclarar, no nace en el pensamiento de Elena White, sino de José Bates. Elena White lo retoma y lo intensifica y lo amplía posteriormente, una vez ella se convierte a la observancia del sábado. Pero este punto es muy interesante. Nos damos cuenta que el mandamiento por sí solo no es suficiente entenderlo si no lo construimos desde las relaciones vinculares, tal como lo establece Deuteronomio 6. Perdón. Gracias. Bien, gracias. Tengo aquí un anillo y es un anillo de matrimonio. Es un anillo que usa alguien casado. Entonces, en muchos lugares del mundo ponerse un anillo, ¿cierto?, en cierto dedo es señal de estar casado. Entonces, quien usa ese símbolo externo comunica que está casado. Ahora, una pregunta, ¿puede alguien usar un anillo sin estar casado? Sí, y puede ponerse el anillo en el mismo lugar donde se lo ponen los que están casados y no estar casado. Entonces el sábado es como un anillo, como este anillo de matrimonio. Es un símbolo de una relación con Dios a través de su revelación. Pero puede que alguien se ponga el anillo sin tener esa relación con Dios. Sí, y es el peligro que debemos evitar, de simplemente guardar el sábado y creer que todo se resume a eso, al anillo, al símbolo, a la punta del iceberg. No, tiene que haber algo mucho más profundo que sostenga la observancia del sábado. O sea, es también la observancia del sábado, pero no solo la observancia del sábado, lo que nos convierte en los sellados de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte? Bueno, Efesios nos habla de que somos sellados por el Espíritu Santo y ese sellamiento es un modelamiento, una marca que nos identifica con el carácter de Cristo Jesús. Y esto es muy importante resaltarlo porque uno se puede solo quedar con que es que guardo el sábado y ya. No, el sábado también hay que guardarlo, pero resulta que además de guardar el sábado es el carácter a semejanza de Cristo Jesús, lo que demuestra que somos sus hijos también. Bueno. Aquí, Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Conocemos los mandamientos y no vamos a hablar más de los 10 mandamientos, porque sabemos que existen, que son 10. Pero la fe de Jesús, ¿qué es? Esa estrecha relación con el Señor. No puede haber fe de Jesús haciendo mi voluntad, guardando el día que yo quiera. La gente no ha comprendido el significado profundo de ese día. No tenemos mucho tiempo, pero es que el número 7, a través de toda la Biblia, es el número de Dios. Él fue el que creó la semana de 7 días. ¿Por qué no la hizo de 5 o de 10 o de 12? ¿Por qué 7? Porque 7 es la perfección. Cuando uno habla de esto frente a los profesionales, ellos saben de qué estamos hablando. Para que la Tierra sea perfecta, el pH debe estar ¿en cuánto? En 7. Cuando estaba recién salido de la mano del Señor, era 7. El 7 a través de toda la Biblia tiene un significado muy profundo. Y cuando yo tengo esa fe de Jesús, yo no tengo que esperar que me lo expliquen científicamente. Es que lo acepto porque Él lo dice. Porque Él es Dios. Porque Él tiene un plan especial
a través del sábado. No solamente es recordativo de la creación, tampoco es solamente recordativo de que Él sostiene todas las cosas. También tiene un significado profundo acerca del tiempo del fin. Falta un sábado todavía que está por llegar, y dice Hebreos, y que nadie se pierda ese 7, ese último 7. Vamos a ir a la sesión del oyente que nos va a retornar al concepto de la alabanza. Un saludo para todos en la mesa de trabajo de la Masterclass. La pregunta es, ¿por qué es crucial la adoración verdadera en el contexto del conflicto final de Apocalipsis 13 y 14? ¿Y cómo podemos evaluar y fortalecer nuestra adoración para asegurarnos de que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? Le agradecemos a Diego por su participación en la pregunta de esta semana. Y Diego nos coloca un tema bien interesante, y es cuál es la adoración verdadera y cómo adorar en espíritu y en verdad, que era el concepto que empezamos a desarrollar con esa fe de Jesús. Yo creo que la adoración tiene que ver con dejar de estar enamorados de nuestras propias ideas, dejar de estar tan enamorados y obsesionados con el yo, con mí mismo, y tener una apertura de que pues tal vez yo estoy equivocado y necesito aprender. A mí me parece que esa es una condición para llegar a adorar a Dios. Yo he conocido tanta gente y yo mismo, ¿no? A veces digo, uy, ¿cómo estuvo interesante ese tema? Y luego me pongo a pensar, bueno, ¿y por qué me parece interesante? Porque están diciendo en voz alta lo que yo ya pienso. Me están fortaleciendo en lo que yo ya creo, en lo que a mí me parece que es. Entonces me gusta si está de acuerdo conmigo. ¿Y qué tal yo esté equivocado, no? Entonces yo creería que una adoración verdadera empieza, como en el caso de Jesús con la samaritana. Oiga, y de verdad, ¿qué tal si no se trata de adorar en este monte o en este otro lugar? ¿Qué tal si se trata de otra cosa, la adoración verdadera? Y por mencionar algo, mire, uno piensa en el sábado y uno dice, bueno, ¿eso por qué? ¿Qué importa algo? ¿Por qué tiene que ser el sábado? ¿Por qué guarda? Porque es que el que dice que es importante y que no es importante es Dios. Y si Dios dice que guardar el sábado es importante, pues entonces es que es importante. ¿Cierto? Porque uno puede a veces pretender encajar a Dios y al Evangelio y la verdad en su esquema de valores. En lugar de que la mente de uno se transforme a la palabra, uno quiere transformar la palabra a la mente de uno. Y de eso no se trata. La adoración verdadera empieza también por decir, venga, y yo puedo estar equivocado. ¿Qué tal que el sábado sea mucho más importante de lo que yo he creído? Sí, es que yo no robo, yo no mato, pero es que Dios lo dijo, el mismo que yo no matarás dijo que esto es importante. Y si para Él eso es importante, entonces hay que ponerle cuidado. Dios no hace nada sin tener una razón de ser, el significado. El primer asesinato en este mundo fue justamente por la adoración. Caín quiso adorar a su manera sin pensar en que lo que Dios pedía tenía un significado. O sea, era un cordero lo que había que sacrificar. Él llevó lo mejor de los frutos del campo. Para él, en su mente, el pastor, lo que usted acaba de decir tiene mucha lógica. Para Caín, en su mente, él estaba haciendo lo correcto. Para él. Estaba llevando lo mejor para dárselo al Señor en sacrificio. Pero eso no tenía significado. Carece de significado. El séptimo es el 7, ¿no? El Señor no dijo otro día. Él lo bendijo y lo santificó desde la creación del mundo. Porque tiene un significado demasiado profundo que la humanidad no ha comprendido claramente. Fue fácil en el concilio de Nicea decir, cambiemos el sábado por el domingo y vamos a poner una ley. Que sea el domingo, el día de la resurrección, vamos a adorar ese día. Pero el Señor había dicho otra cosa. Y en ninguna parte en la Biblia dice que se cambiara el día del Señor. Es triste, ¿no? Que la gente
diga, no es que todos los días son buenos. Sí, es verdad. Todos los días son santos. Bueno, no. Todos los días son buenos. Y son tan buenos que el Señor dijo cada día que era bueno, y al final dijo que bueno en gran manera. Sí, pero sí, no sí. lo bendijo y lo santificó ni lo separó de los otros. Así es, pastor, se me ocurre una metáfora un poquito disruptiva y con su permiso la va a decir. Sí. Usted puede decir, todas las mujeres son bonitas, Sí. pero usted solo tiene derecho a darle piquitos a una, ¿cierto? Sí. A su esposa. Y me gustó algo que el pastor nos decía ahorita, y es eso de creerse que uno sabe lo que es correcto. Mire, cuando se estudian los grandes genocidios de la humanidad, pueden ser los gulags soviéticos, pueden ser los campos de concentración nazis, las barbaries de Pol Pot en Camboya, bueno, donde usted quiera, encuentra un patrón común. Y es que la gente que cometía esos crímenes realmente, en la mayoría de casos, creía que estaba haciendo lo correcto. Creían que la moralidad estaba de su lado. Uy, qué capacidad de nosotros de creernos que estamos en lo correcto cuando estamos equivocados. Por eso tan importante esa apertura de decir, oiga, y si no es así como yo siempre he pensado, ¿y qué tal yo esté equivocado? Porque abrir la puerta a esa posibilidad es una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Y cuando yo crezco, cuando yo aprendo, cuando yo expando mi horizonte, estoy adorando a Dios, porque Dios es adorado cuando nos parecemos a Él y estamos en constante crecimiento. Hay una cita inspirada, bellísima, que dice que debemos procurar continuamente la elevación de nuestras facultades intelectuales, morales, espirituales, sociales. Procurar cada día ser mejor es una experiencia de adoración. Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? Cuando hablamos de la adoración, podríamos caer en la sensación de sentirnos que hay una adoración verdadera y que la mía es la verdadera. ¿Cuándo podemos introducir el concepto blasfemia en la adoración? Aquí pasa algo bastante interesante con Jesús, que pues es acusado de ser blasfemo, tal como lo leemos en la traducción. Y ese Jesús que se aproxima más que a hablar, a ejecutar, a hacer y lograr resultados con el bien hacer que él ejecuta. Logra levantar enfermos, sanar leprosos, pero en este caso perdonar pecados. Cuando hablamos de un sistema que se acredita a sí mismo, perdonar las equivocaciones o los pecados de otro, eso debe generarnos profunda suspicacia. Jesús reclama ser uno con el Padre, ser el Hijo del Hombre, en tanto él tiene los mismos atributos que su Padre posee. Y los posee en tanto tiene vínculo. No porque de manera automática él sea el Hijo de Dios, porque sí, que ese es un punto bien importante en las Escrituras. El libro de los Hebreos en el capítulo 5 nos establece a nosotros cómo es que Jesús llega a considerarse ese perfecto sacrificio, y es porque él llega a ser obediente en sacrificio, es decir, que él mismo se autorregula en la humanidad, y él mismo dignifica ser el Hijo de Dios. No se dignifica por el hecho de serlo automáticamente, se dignifica porque él toma la decisión de hacerlo. Algo que me llama la atención, y a propósito que se estaba mencionando previamente, es el conversatorio de Jesús con la mujer junto al pozo de Jacob. Una palabra, adoración, proskuneo, una palabra compuesta en el griego que llama mucho la atención. Ahora viene, y la hora es, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ese proskunesete, que aparece allí como la inflexión propia del griego, pues tiene un significado muy interesante, y es cuando tú doblegas, cuando tú tomas una vara y la doblas. Tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con el sometimiento. Y el sometimiento que Jesús quiere es un reclamo que ya viene en los labios de Isaías.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los sistemas, cuando dejan de construir vínculos con Dios, pero tienen excelentes normas y hacen moralmente correctos a sus feligreses o prosélitos, ante los ojos de Dios son sistemas pervertidos, porque Dios no quiere gente bien comportada, quiere gente que se vincule con Él a pesar de lo que son. La buena conducta es el resultado de lo que Él hará en el corazón de esa criatura que de manera del proscunécete natural, de su intención voluntaria, se deja doblegar para ser mejorado. Es muy interesante lo que Jesús dice allí. Y algo importante, ¿no? Lo disruptivo que Él es en el contexto. Ni en aquel monte, ni en aquel monte, ni en aquel monte, perdón. El problema es que nosotros creemos que las adoraciones dependen de lugares. Nunca jamás en las Escrituras la adoración depende de lugares. La adoración es el resultado de un vínculo establecido de manera intencional por una criatura que asumimos nuestra situación de vulnerabilidad y la grandeza del carácter de un Dios que nos restablece y nos reconstruye y nos da oportunidades sin merecerlas a pesar de lo que somos. El Señor Jesucristo y los apóstoles nos hablaron que íbamos a tener persecución en esa época y al final del tiempo. Y en el libro de Apocalipsis es muy claro que hay dos bestias. Y la primera es la que es semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esa primera bestia, que tiene las bestias del capítulo 7 de Daniel. Esa bestia dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que ya lo hemos venido estudiando. La blasfemia es hacerse pasar por Dios. Es sentarse en el trono y decir que yo soy Dios. Ya estaba dicho bien claro por el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, que el Señor Jesús no vendría hasta que no viniese el inicuo y se sentara en el trono y se hiciera pasar por Dios. Al Señor Jesús le iban a condenar porque Él perdonaba pecados y dijeron que era blasfemo y porque se hacía pasar por Dios. Pero esta primera bestia es lo que ha hecho y se ha tomado el poderío de sentarse en el trono, de sacar leyes en contra de las leyes divinas. Es increíble, en la Enciclopedia Católica, el tomo 2, dice que el sábado es el día del Señor y fue el día del Señor para los hebreos. El sábado por el domingo no lo cambió Dios, tampoco lo cambió nuestro Señor Jesucristo. El sábado por el domingo no lo cambió la Santa Virgen María. El sábado por el domingo no lo cambiaron los santos apóstoles. El sábado por el domingo lo cambió la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque tiene el poder hasta para cambiar las leyes divinas. Pastor, mire, me gustaría, apoyando lo que dice Mario y lo que dice el pastor, vea, hay unas características de esa bestia que sube del mar, ¿cierto? Se abroga el poder de perdonar pecados, como nos dijo Mario. Pone su palabra, como nos dice el pastor, por encima de la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Ejerce persecución, coerción en nombre de Dios. Muy interesante. Ahorita recordaba, por ejemplo, lo que el profesor Mora, de un historiador colombiano, relata con documentos oficiales de la corona española de lo que fue el primer encuentro en Colombia de caciques con sacerdotes en el Bajo Sinú. Y los evangelizadores que estuvieron acá predicaron el evangelio entre los indígenas, y mire qué interesante lo que él dice allí. Ellos estaban dispuestos a aceptar el evangelio, los indígenas precolombinos, pero luego cuando viene el encuentro entre los representantes de la iglesia y los líderes indígenas, lo que los representantes de la iglesia le piden no es que se conviertan, que acepten al Señor, sino que le entreguen al pontificado la tenencia y la propiedad de la tierra. Entonces es ante eso que los indígenas se
se retractan y dicen, no, si eso es, entonces nosotros no podemos aceptar lo que ustedes nos están pidiendo. O sea, lo que aquí se predicó no fue cristianismo, fue papismo. Para cerrar, el que quiera identificar con mayor precisión cuál es la bestia de Apocalipsis 13, lea el tratado de Isaac Newton, sí, de Isaac Newton, el descubridor de la gravedad, el autor de Principia Matemática, porque él era teólogo también. Isaac Newton fue la primera persona en ponerle nombre y apellido a esa bestia de Apocalipsis 13. Podríamos decir que en algún momento podemos poseer el carácter o el espíritu de blasfemia cuando adoramos. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, cuando pretendemos imponerle a los demás nuestra forma de ver la vida, incluso cuando imponemos la verdad y las cosas buenas, estamos usando el método equivocado, aunque sea por los propósitos correctos, y eso no está bien. Cuando pretendemos llamar la atención sobre nosotros mismos y no sobre Dios, algo que la realidad es que uno como predicador o como cantante, hombre, la gente tiene problemas que uno no puede solucionar, heridas que uno no puede sanar, angustias que uno no puede tratar. Hay que esconderse y que sea Cristo realmente el que brille, porque Cristo es el que puede llevarlos a ellos, no nosotros. ¿Para qué mostrarnos a nosotros? ¿Para qué llamar la atención sobre nosotros como Satanás? ¿Para que se den cuenta más rápido de nuestros errores? ¿Para que se decepcionen de nuestros errores? ¿Para que fracasen en sus vidas por confiar en el hombre? Entonces uno puede en una experiencia religiosa llamar la atención sobre sí mismo y estar cayendo en ese problema de una falsa adoración, porque la idea es llevar a la gente a Dios. Y me gustaría de pronto volver a comentar algo sobre la persecución que se viene en los tiempos finales. Para alguien criado bajo la Constitución del 91 o bajo las libertades de América en los últimos 200 años, suena absurdo que vaya a haber una persecución. Pero yo quiero recordar algo de las palabras de Bolívar en el Congreso de Angostura. Lo que sigue a la libertad absoluta es inevitablemente la tiranía absoluta. Hoy el mundo en nombre de la libertad está llegando a unas locuras y a unos extremos que, como ese principio del péndulo, facilito va a mutar hacia el otro extremo. El control, el totalitarismo absoluto históricamente ha pasado y sigue pasando. Hoy más de un tercio de la población del mundo sufre persecución. No es tan difícil promover el odio. No es para nada difícil desencadenar una persecución por motivos religiosos en cualquier lugar del mundo. Como lo dijeron ciertos autores, esta civilización es una nata que cubre un hervidero de pasiones, de odios y miedos dispuestos a erupcionar en cualquier momento. Estábamos hablando de las características de la primera bestia. Ahora, ¿cuáles son las características de la segunda? En Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ustedes saben que el cordero tiene un significado muy profundo, el cristianismo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos nosotros hemos enseñado siempre y creemos que en la profecía está los Estados Unidos. Y todas las religiones evangélicas han salido de allí. Y el versículo 13 dice, también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo. Ustedes saben de qué se está hablando. Las señales, prodigios que se hacen en el nombre del Señor, en una falsa adoración, guardando el domingo de Roma, pero hacen milagros. La primera también hace milagros. Así que al final del tiempo, la persecución va a ser sobre la adoración y nos aproximamos a eventos catastróficos, religiosamente hablando, porque se va a unir los 3 grandes poderes del mundo, según Apocalipsis, para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto.
Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes aquí cada semana. Recuerden, síganos en las redes, envíenos sus preguntas al número de WhatsApp. Hasta la próxima.